Bienvenidos de nuevo a este espacio donde la actualidad y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo toman protagonismo. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en una noticia que, de verdad, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que sinceramente nadie veía venir, y créanme, esto va a dar mucho de qué hablar. Como ya habrán visto en el título, hoy nos enfocamos en dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama de las series turcas y que además, tienen un historial juntos que muchos recordamos con mucho cariño, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han oído bien, nuestros queridísimos Seda y Serkan están juntos de nuevo en un proyecto que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Prepárense porque la información que tenemos es explosiva y estoy ansioso por compartirla con ustedes. Pero antes de entrar en materia, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y así no se pierden ninguna de nuestras actualizaciones. Además, activen la campanita para que les llegue la notificación al instante en cuanto subamos un nuevo vídeo. Gracias por apoyar siempre este canal. Ahora sí, vamos al lío. La noticia bomba es que Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes conquistaron nuestros corazones en la exitosa serie Sen Kalkam, y que además vivieron una apasionada relación fuera de las pantallas, podrían estar preparándose para un nuevo proyecto juntos. Y aquí viene lo inesperado, no se trata de una nueva serie romántica ni de una continuación de su drama anterior. Los rumores, y créanme que son bastante fuertes y provienen de fuentes bastante fiables dentro del mundillo, apuntan a que podríamos ver a Hande y Kerem en un cortometraje de ciencia ficción. Sí, han leído bien, ciencia ficción. Imaginen la química, la conexión que demostraron en pantalla, trasladada a un universo completamente diferente, lleno de tecnología, misterio, quizás viajes espaciales o realidades alternativas. Es una locura. Hasta ahora, lo único que se ha filtrado es que el proyecto podría ser una colaboración con una importante marca de tecnología, que busca crear contenido innovador y visualmente impactante. Se habla de un guión muy ambicioso con efectos especiales de última generación y una narrativa que busca explorar temas futuristas. Y lo más intrigante es que se ha mencionado que Hande y Kerem habrían sido elegidos específicamente por su capacidad para transmitir emociones complejas y su conexión con el público, elementos que sin duda serían cruciales en un género tan exigente como la ciencia ficción. Piensen en la transición. De ser la ingeniosa y apasionada Eda YLDZ, siempre dispuesta a luchar por lo que quiere, y el frío y calculador Serkan Bolat, que poco a poco se abre al amor, a quizás ser exploradores espaciales, científicos revolucionarios, o incluso seres de otra dimensión. Las posibilidades son infinitas y emocionantes. Muchos de nosotros seguimos de cerca sus carreras individuales después de Sen Kalkam, y ambos han demostrado ser talentosos actores capaces de explorar diferentes registros. Hande, por su parte, ha estado involucrada en proyectos dramáticos y hasta ha tenido incursiones en el cine. Kerem también ha explorado roles más intensos y ha demostrado un gran interés por los proyectos que desafían sus límites. La idea de verlos juntos en un contexto tan radicalmente distinto a lo que conocemos de ellos es, sin duda, lo que genera tanto revuelo. ¿Cómo se adaptarán a personajes y a una historia que nada tiene que ver con el romance de oficina? ¿Mantendrán esa chispa que los hizo tan especiales? Personalmente estoy convencido de que tienen el talento para hacerlo. La química entre ellos era innegable y eso trasciende géneros. Si logran canalizar esa energía hacia una trama de ciencia ficción, podríamos estar ante algo realmente espectacular. Las especulaciones sobre el nombre del cortometraje o la marca exacta que estaría detrás de todo esto aún son escasas, pero se espera que en las próximas semanas se revelen más detalles. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha revolucionado las redes sociales. Los fans, los que amaron su relación en la serie y en la vida real, están eufóricos. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem están en tendencia, y los comentarios no paran de llover. Hay quienes ya imaginan escenas épicas, diálogos memorables y un impacto visual que dejará a todos boquiabiertos. Y no es para menos, estamos hablando de dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía, y un proyecto que rompe moldes. Es importante recordar que por ahora, todo se basa en rumores y filtraciones. Sin embargo, cuando se trata de Hande y Kerem, la atención mediática es altísima, y este tipo de informaciones, cuando provienen de círculos cercanos a la producción, suelen tener un alto grado de veracidad. Estamos ante la posibilidad de ver un cambio de rumbo.
radical en sus carreras y una oportunidad para demostrar su versatilidad como artistas. ¿Qué tipo de ciencia ficción creen ustedes que podría ser? ¿Una distopía futurista donde luchan por la supervivencia? ¿Una aventura espacial llena de acción? ¿O quizás algo más introspectivo, explorando la relación entre la humanidad y la tecnología en un futuro no muy lejano? Las posibilidades son tan vastas como el universo mismo, y eso es lo emocionante. Me encantaría leer sus teorías en los comentarios. Este tipo de proyectos además demuestran que Ande y Kerem no tienen miedo de salir de su zona de confort. Después del éxito arrollador de Senkalkam, que los catapultó a la fama internacional, podrían haber elegido seguir una fórmula segura. Pero no parecen querer desafiarse a sí mismos, explorar nuevos géneros y ofrecer algo fresco a su público. Y eso es algo que siempre admiraré en los artistas, la valentía de experimentar y crecer. Imaginemos por un momento las escenas que podríamos ver. Kerem con su intensidad característica interpretando a un científico brillante pero atormentado. Ande con su carisma y dulzura, quizás como una piloto audaz o una rebelde que lucha contra un sistema opresor. La combinación de sus talentos en un género que requiere una gran capacidad para transmitir emociones en contextos extraordinarios, promete ser fascinante. Además, no podemos obviar el factor nostálgico. Para muchos, verlos juntos nuevamente, aunque sea en un contexto diferente, será un regreso a esos momentos en que disfrutábamos de sus interacciones en la pantalla. La química que tenían era algo especial, una conexión que trascendía las líneas del guión, y creo que esa esencia seguirá presente, adaptándose a la nueva narrativa. Por último, pero no menos importante, este tipo de colaboraciones con marcas pueden abrir puertas a nuevos mercados y audiencias. Una producción de ciencia ficción con efectos especiales de alta calidad y protagonizada por dos estrellas internacionales tiene el potencial de ser vista en todo el mundo, consolidando aún más su estatus como íconos globales. El mercado de los cortometrajes de ciencia ficción, especialmente aquellos que cuentan con un presupuesto considerable y un elenco de renombre, está en auge. Plataformas de streaming y eventos cinematográficos especializados buscan constantemente contenido fresco y atractivo. Si esta colaboración se materializa, podríamos estar ante una pieza que no solo deleite a los seguidores de Ande y Kerem, sino que también atraiga a la comunidad de amantes de la ciencia ficción a nivel mundial. La posibilidad de que este cortometraje tenga una distribución amplia, quizás incluso en festivales de cine o como contenido exclusivo en una plataforma digital, añade un nivel extra de expectación. Además, el hecho de que esté asociado a una marca de tecnología nos hace pensar en la posibilidad de un enfoque innovador en la narrativa y en la producción. Podríamos esperar elementos de realidad aumentada, interactividad en ciertas plataformas, o incluso un diseño de producción que refleje las últimas tendencias tecnológicas. Esto no solo sería un escaparate para la marca, sino también una forma de experimentar con formatos de storytelling que van más allá de lo convencional. Imaginen a Ande y Kerem interactuando con interfaces holográficas o navegando por mundos virtuales que se sienten increíblemente reales gracias a la tecnología empleada. La elección de la ciencia ficción como género es particularmente interesante. Este género permite explorar dilemas éticos, el futuro de la humanidad, los límites de la inteligencia artificial y la propia naturaleza de la existencia. Si Ande y Kerem logran infundir a sus personajes la misma pasión y profundidad que demostraron en Senkalkam, pero en un contexto de alta tecnología y con stacks que podrían ser planetarios o incluso intergalácticos, el resultado podría ser verdaderamente memorable. La ciencia ficción exige una gran capacidad para creer en lo inimaginable, y con la conexión que ellos forjaron, podrían hacer que esos mundos futuristas se sientan increíblemente humanos y cercanos. Pensando en los posibles roles, podríamos ver a Ande interpretando a una inteligencia artificial con emociones emergentes, cuestionando su propósito y su lugar en el universo. O quizás a una rebelde luchando contra un régimen tecnocrático. Por su parte, Kerem podría ser un científico visionario que descubre un portal a otra dimensión, o un astronauta solitario en una misión de exploración que se enfrenta a lo desconocido. Las opciones son tan vastas como las estrellas. La clave estará en cómo estos roles les permiten explotar sus fortalezas individuales y su sinergia como pareja de actuación. La reacción del público, como ya se está viendo, es un indicador clave del potencial de este proyecto. Los fans han esperado ansiosamente una nueva oportunidad para ver a Ande y Kerem juntos, y aunque un cortometraje de ciencia ficción no es lo que muchos podrían haber predicho, la novedad y la audacia de la propuesta están generando un entusiasmo inmenso.
Este tipo de proyectos a menudo crean comunidades de fans muy apasionadas que se involucran en discusiones, teorías y especulaciones, lo cual es un activo invaluable para cualquier producción. Es fundamental recordar que a pesar de la emoción, la información aún se mantiene en el ámbito de los rumores. Sin embargo, la constancia y la credibilidad de las fuentes que han difundido esta noticia sugieren que hay algo de cierto en todo esto. Las productoras y las marcas de tecnología a menudo buscan formas creativas de generar expectación antes de un lanzamiento oficial, y Undercell y Kerem Bürsin son sin duda dos de las figuras más capaces de generar ese tipo de revuelo. En resumen, mis queridos seguidores, la noticia es que Undercell y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró en Senkalkam, podrían estar uniendo fuerzas nuevamente en un proyecto que nos ha tomado por sorpresa a todos, un cortometraje de ciencia ficción. Si los rumores se confirman, estaremos ante una oportunidad única de verlos explorar nuevos horizontes artísticos y demostrar su versatilidad en un género completamente diferente. La expectación es máxima y la comunidad de fans está en ebullición, soñando con las posibilidades que este audaz proyecto podría traer. Y esto, amigos, es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta noticia tan emocionante como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta posible colaboración. ¿Están emocionados? ¿Qué tipo de historia de ciencia ficción les gustaría ver protagonizada por Andy y Kerem? ¿Creen que su química se traducirá bien en un contexto futurista? Dejen todos sus comentarios, ideas y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Recuerden, si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo las noticias más candentes del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba que tanto nos anima. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que sean fans de Andy y Kerem, que nadie se quede fuera de esta noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.